Hola queridos amigos, amigas, especialmente queridos alumnos también, alumnos y alumnas. En esta primera edición de este espacio que he denominado el Antroportal, quiero dedicarlo a la exposición de algunos aspectos que en las clases no hemos tenido tiempo y por razones de espacio no vamos a poder tratar con mayor extensión. Y en este primer capítulo quisiera que conversáramos respecto de un tema que surgió en el, que surgió en el chat en relación a la experiencia de Rudolf Steiner en la sociedad teosófica. Y ahí habían algunas opiniones respecto de cómo fue su paso por la sociedad teosófica y la relación que la sociedad teosófica tiene con la sociedad antroposófica o con el surgimiento de la antroposofía y la relación que el mismo pensamiento de Steiner tiene con la teosofía. Para eso tenemos que remontarnos a algunos aspectos biográficos de Steiner. Como ustedes saben, Steiner nació en 1861, actualmente en la actual Croacia, en aquella época parte del imperio austrohúngaro, en Kralkevich, y se traslada a él a estudiar entre 1879 a 1883, se traslada a estudiar a Viena y estudia en el instituto, en lo que se llamaba el Instituto Técnico de Viena. En este lugar es importante para el desarrollo del pensamiento de Steiner porque conoce a un profesor y uno de sus profesores que le tenía mucho cariño en particular, que se llamaba Karl Julius Schroeder. Y él era profesor de literatura alemana. Y el profesor Schroeder lo introduce al pensamiento principalmente de Schiller y especialmente al pensamiento de Goethe. En este periodo, en su estancia en Viena, aproximadamente a los 21 años, cuando conoce al herborista Félix Koguski, quien además lo introduce no solo en el trabajo con las plantas, sino que también en este periodo conoce a un personaje misterioso y esotérico que él denominaba el maestro, que nunca quiso, nunca se supo, él nunca dio sus nombres, no se sabe nada más de él, pero que lo guió espiritualmente y lo guió a seguir distintos caminos de tal manera de conducirlo a una mayor comprensión espiritual y una mayor expansión de conciencia. Pero es con Koguski, con este herbolario, un hombre de poco conocimiento académico, pero que sin embargo con un gran conocimiento de la naturaleza y de las plantas, con él pudo realmente compartir y pudo aprender muchísimos aspectos que él posteriormente desarrolló en su actividad, en particular en el ámbito médico. La primera es en esta estancia en Viena, que Steiner por primera vez se relaciona con el movimiento teosófico. El movimiento teosófico fue un movimiento muy importante en la segunda mitad del siglo XIX, que fue fundado por una rusa que se llamaba Madame Blavatsky, y en la segunda mitad del siglo XIX tuvo una gran difusión de la filosofía oriental en Europa. Y es en esta estancia en Viena donde por primera vez Steiner toma contacto o toma conocimiento de este grupo. Conoce a un teósofo austriaco que se llamaba Friedrich Eckstein y conoce a dos también seguidores de la teosofía que se llamaban Marie y Edmund Land. Fue en este periodo de Viena en que él por primera vez lee un texto teosófico que se llamaba el budismo esotérico, de un conocido teósofo de apellido Sinet. Sin embargo, él relata que no le ocasionó gran impresión este libro y la verdad es que no le gustó mucho. Eso queda ahí, este primer contacto con la teosofía. Y él comienza y sigue desarrollando
sus experiencias y madurando sus experiencias tanto filosóficas como espirituales. Por ejemplo, en este periodo conoce a una poeta feminista que se llamaba Rosa May Roeder, y de las muchas conversaciones que tuvo con esta poetisa maduró en lo que finalmente él escribe como la filosofía de la libertad. Después de Viena, y a sugerencia de su profesor Schroer, parte a Alemania, a Weimar, recomendada por este profesor, para hacerse cargo de la edición de los escritos científicos de Goethe. Eso fue en 1889, cuando él parte a Weimar y trabaja en este lugar en la edición científica de los trabajos de Goethe. En 1897 parte a Berlín y buscando nuevos horizontes y buscando expandir más todavía su conocimiento. Y en Berlín trabaja en una revista que se llamaba Das Magazin für Literatur y se hace cargo de la edición, una revista que venía ya con bastantes dificultades, decía varios años, a pesar de ser una revista muy antigua, pero él se hace cargo de la edición y estando en este trabajo, además se asocia a una sociedad teatral independiente. Este dato es importante porque comienza a través de este trabajo en la sociedad a relacionarse con el teatro propiamente tal, que tiene muchísima importancia en su posterior desarrollo dentro de la antroposofía. Estando en Berlín, conoce a un poeta y a un sociólogo judío que se llamaba Ludwig Jakobowski, este personaje Jakobowski había fundado un grupo artístico político que se llamaba Die Kommenden, que invita a Steiner a dar charlas y a conversar distintos aspectos que para Jakubowski eran interesantes, pero que al mismo tiempo le hacían sentido a Steiner y tenía algún grupo o algún espacio donde poder expresar su pensamiento. Esto sucede en Berlín. En 1899, Steiner se casa con Anna Eunicke, que era una viuda aproximadamente unos 10 años mayor que él. No da Steiner muchos detalles tampoco en su biografía y no le interesa dar más detalles de cuáles fueron las circunstancias en que contrae este matrimonio. Pero en ese año también, 1899, es importante porque conoce a otro personaje que fue importante para él, que se llamaba Alwin Alfred Rudolf, que era delegado de una escuela de formación de obreros en Berlín que se llamaba la Arbeiterbildungsschule, que era una escuela de formación de obreros, pero de un corte más bien marxista, de un corte, el marxismo ya había tomado bastante importancia en esa época en Berlín y tenía como objetivo el crecimiento digamos, de la formación intelectual de los obreros, y en esta asociación o en esta escuela de formación de obreros se impartían una serie de conferencias, charlas, y digamos, de formación en los aspectos fundamentalmente políticos de los obreros, pero Steiner se hace amigo de este delegado y él le propone hacer distintas charlas para esta asociación. Y da su primera conferencia masiva a la Unión de Linotipistas y de Impresores de Berlín. Esto fue entonces fueron sus primeras charlas que él da de manera más masiva en Berlín. Estando en este trabajo, él mantenía su trabajo como editor del Magazin für Literatur, conoce, o sea, más bien un teósofo berlinés que se llamaba Fritz Seidler. Fritz Seidler lee un artículo que publicó Steiner acerca del cuento alquímico de Goethe de la serpiente verde y la blanca azucena, que es un cuento bien interesante, un tanto críptico,
que tiene Steiner, que hace un comentario respecto del trasfondo esotérico que este cuento tiene de Goethe. Y queda muy impresionado este teósofo berlinés, Fritz Seiler, y lo invita a participar de charlas o actividades que él tenía como miembro de la Sociedad Teosófica. Conoce a través de este personaje también al conde y la condesa de Brockdorf, que eran en Berlín también importantes teósofos. En aquella época ya la teosofía tenía muchísimos seguidores en distintas partes del mundo, tanto en la India como en particular dentro de Europa. Entonces, el 22 de septiembre se conmemoran ahora, hace poquito se conmemoraron 119 años de, de esta primera conferencia. El 22 de septiembre de 1900, Steiner da la primera conferencia para teósofos. La segunda conferencia, que fue para teósofos, fue justamente acerca de este cuento de Goethe. Y esta segunda conferencia que él da para teósofos también es interesante porque es la primera vez en que Steiner habla de sus experiencias en público, de sus experiencias espirituales. Y comienza a dar una serie de charlas para el grupo de la teosofía, y uno de ellos fue un ciclo de charlas muy extenso que se llamó El misticismo en los albores de la vida espiritual moderna. En este grupo teosófico, donde conoce a una hermosa rusa de 33 años, él ya estaba, recordemos, casado con Anna Eunike, una rusa de 33 años, que se llamaba Marie von Sievers, que fue posteriormente su segunda esposa. Y ella tiene mucha importancia porque Marie von Sievers había estudiado arte dramático. Era una rusa, pero había estudiado arte dramático en París. Con ella se casa en 1914. Su primera esposa, Anna Eunike, había fallecido en 1911. Da en 1901 un ciclo de conferencias que se conocieron posteriormente como el cristianismo como hecho místico. En este otro grupo político, artístico de este judío Jakubowski que se llamaba Dikomenden, da el ciclo de charlas de Buda a Cristo, que son textos importantes dentro de la cristología steineriana. Él comienza a tomar mayor importancia como conferencista en la sociedad teosófica, y en 1904 lo nombran secretario general de la sección alemana de la Sociedad Teosófica. Y era un cargo bastante importante porque la sección alemana no solo correspondía a Suiza, o sea, a Alemania, sino que también incorporaba a Suiza e incorporaba a parte del Imperio Austrohúngaro, de modo que era un cargo bastante importante. En 1902, en un congreso en Londres, conoce finalmente, o sea, 2 años antes, conoce a Annie Besant, que era la directora mundial de la Sociedad Teosófica, y a personajes importantes de la teosofía como Sinet, que había sido el autor del budismo esotérico. Eso es en Londres. Y en este mismo año, en 1902, también él había empezado a dar una serie de charlas para otro grupo esotérico que se llamaba el Giordano Bruno Bund. Y da una serie posteriormente, cuando vuelve de este congreso teosófico en Londres, da una serie de conferencias para este grupo que se llamaba el Giordano Bruno Bund, donde tiene una especial denuncia a aspectos que eran importantes en aquella época, como el espiritismo, como la canalización. Afirma que la filosofía de una vida debe afirmarse en una auténtica ciencia. Quiebra relación con Elwin Rudolph. Recordemos que Alfred Rudolph había sido el que lo había presentado a esta asociación de formación de obreros,
porque él hablaba ya directamente de sus vivencias del mundo espiritual y por supuesto en una agrupación donde fundamentalmente se pretendía entregar y enseñar filosofía marxista, no tenía nada que hacer alguien que hablaba acerca del conocimiento espiritual. Quiebra relación con este amigo inicial y también se quiebra la relación con su primera esposa, con Ana, con Ana Eunice. ¿Qué otro aspecto importante? Sigue dando conferencias para la Sociedad Teosófica y a partir de 1902 también deja de dar conferencias para Dicomenden y para el Giordano Bruno Bund. Y comienza a trabajar ya directamente con la Sociedad Teosófica en un circuito pero muy intenso y acelerado de charlas que lo caracterizaron desde ahí en adelante y por toda su vida. Estando en la Sociedad Teosófica, funda una revista que se llamaba Lucifer, que luego fue conocida como Lucifer Gnosis. No me imagino cómo sería si fundara ahora actualmente una revista que tuviera un nombre similar. Bueno, sería más difícil. Pero a partir ya de 1903 en adelante, en este trabajo intenso, no solo de conferencias, sino que también de escritura. En 1903, por ejemplo, publica el libro Teosofía, tan importante para nosotros. Publica en 1909 Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos espirituales. De hecho, este libro, Cómo se obtiene el conocimiento de los mundos espirituales, publicado en 1909, obtiene el título al mejor libro teosófico del año. Al año siguiente, en 1910, publica La ciencia oculta. Como vemos, libros que son fundamentales en la antroposofía, sin embargo, que fueron publicados mientras Steiner estaba activamente participando dentro de la sociedad teosófica. En 1906, Steiner conoce a un personaje que se llamaba Theodor Reuss, que había fundado una agrupación esotérica que se llamaba la Orden del Templo del Este, que era un derivado de un grupo masónico, que se llamaba Ordo Templi Orientis. El problema era que este grupo tenía una fama un tanto oscura, un tanto turbia, porque en este lugar se suponía o se decía que dentro de sus rituales también había rituales relacionados con magia sexual, lo que se llamaba la magia sexual. Y por un breve periodo, Steiner fue el líder de una logia que se llamaba Misteria Mística Eterna, que era una especie de sucursal de esta Ordo Templi Orientis, que era la orden del Templo del Este. Esto fue un periodo muy corto y recibió tantas críticas Steiner respecto de esta participación que finalmente deja de pertenecer. En 1906 hay un congreso en París de la Sociedad Teosófica y en este lugar conoce a Edouard Churet, que fue un francés bien importante porque era un esotérico que publicó una serie de libros bien importantes y uno de sus libros más importantes que todavía se sigue vendiendo es uno que se llama Los Grandes Iniciados. Y en este congreso teosófico que fue en París, al mismo tiempo, él dio charlas privados para alemanes y rusos, lo cual no cayó muy bien al movimiento teosófico o a los teósofos que estaban percibiendo que Steiner se estaba arrancando con los tarros, como se dice, y estaba haciendo sus actividades personales que la verdad es que nunca dejó de hacer. Él mantuvo en ese sentido una independencia bien importante respecto del movimiento teosófico y según sus biógrafos, no obstante es algo que Steiner niega, pero según muchos de sus biógrafos, Steiner utilizó esta catapulta que fue el movimiento teosófico para acceder a un público que sea más receptivo a las ideas que él tenía de la espiritualidad y finalmente necesitaba un trampolín desde donde el cual hablar y expresar y compartir
las ideas con gente que tuviera algún grado mayor de receptividad y por cierto el movimiento teosófico le daba esta oportunidad. En 1907 hay un congreso teosófico en Múnich, en München, y ahí da una serie de conferencias, por ejemplo, sobre la teosofía de los Rosacruces. Y en este congreso teosófico de München presenta por primera vez la primera parte de de los cuatro dramas misterios que posteriormente desarrolló. En 1909 habla por primera vez y cada vez más frecuentemente acerca de la experiencia del Cristo y de lo que él y en la antroposofía se denomina el encuentro con el Cristo etérico. A partir de 1909, poco a poco él da cada vez más importancia y desarrollo a este aspecto de la cristología. En 1909 es importante también para la sociedad teosófica porque un reverendo que participaba y era un teósofo muy importante que se llamaba Leadbeater. Leadbeater en 1909 conoce a un joven hindú en Adyar, que era el lugar donde tenía su sede principal la teosofía, el movimiento teosófico en la India. Conoce a un joven muy hermoso, muy espiritualmente, según él, según dice Leadbeater, quedó él impresionado por su aura y por su extraordinaria espiritualidad y pureza, que era un niño o un joven que se llamaba Jiddu Krishnamurti, junto con su hermano. Y esto fue un aspecto muy importante dentro del movimiento teosófico porque finalmente se consideró que Jiddu Krishnamurti iba a ser la reencarnación o en él iba a encarnar el Cristo Maitreya como una encarnación física, en contraposición a lo que Steiner decía que el retorno del Cristo no iba a ser en el plano físico, sino que iba a suceder en el plano etérico. En 1911, finalmente decíamos, muere su primera esposa, Anna Eunike, y en 1914 se casa con Marie von Sievers. Producto de este encuentro de Jiddu Krishnamurti y que Leadbeater queda tan impresionado, se lo presenta a su jefa, que era Annie Besant, y ellos concluyen que efectivamente el Cristo Maitreya podía reencarnar en este niño y deciden hacerse cargo de su crianza, de su enseñanza. Entonces, para esto, la teosofía y Annie Besant en particular fundan una serie de órdenes que se supone que iban a servir desde la teosofía como un apoyo para el crecimiento y el desarrollo de Krishnamurti. Por ejemplo, Annie Besant funda una orden que se llamó la Orden de la Estrella de Oriente para acompañar el desarrollo de Krishnamurti. Steiner nunca estuvo de acuerdo con esto, tampoco estaba de acuerdo con Leadbeater, nunca estuvo de acuerdo con que primero que ellos se llevaran a Krishnamurti y a su hermano para su crianza, lo cual finalmente también derivó en una disputa legal con los padres de Krishnamurti. Y fue así que, eh, estando él ya como director de la rama alemana de la Sociedad Teosófica, Steiner expulsa de la rama alemana a un personaje que se llamaba Hugo Vollrath, que era un discípulo de un medio turbio tipo esotérico que se llamaba Franz Hartmann. Y la razón de esta expulsión es porque este Hugo Vollrath estableció una sociedad literaria, supuestamente bajo el alero de la teosofía, pero sin la autorización de Steiner. Lo que sucede es que Annie Besant, la directora de la Sociedad Teosófica, apoya a Vollrath y acusa a Steiner de abuso de autoridad. Entonces, Steiner se opuso desde un principio a la formación de esta orden de la Estrella de Oriente y se opuso a que esta orden funcionara en Alemania e instó a todos los teósofos alemanes que ya se habían inscrito a abandonarla. Y para más remate le pide a Annie Besant, producto de esto, que dimita y deje su cargo como presidenta de la Sociedad Teosófica. Por supuesto,
Annie Besant no accedió a tal singular petición de una de las secciones de la sociedad teosófica, en este caso la alemana dirigida por Steiner, y revoca el estatuto de 1902, que es con el cual se había creado la rama alemana, y cancela a la rama alemana de la teosofía y de alguna manera excomulga a Steiner de la sociedad teosófica. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? En Alemania habían 15 especies de logias que dependían de la sociedad teosófica, y de estas 15 logias, 14 apoyan la decisión de Annie Besant de finalmente expulsar a Rudolf Steiner, y acogen esta indicación de su presidenta, de su directora. Y en enero de 1913, en el encuentro anual de la sección alemana o de la rama alemana, Steiner les hace saber que no puede haber no se va a poder llevar a cabo esta reunión simplemente porque ya no existe una rama alemana. Y fue en estas circunstancias en las cuales el público que allí había, que por cierto en su mayoría apoyaban el trabajo de Steiner, deciden no seguir las indicaciones de Annie Besant, y ellos dicen: si es que la teosofía no nos quiere, nos expulsa, bueno, vamos a formar un nuevo movimiento. Y lo que se dice es que desde las mismas bases surge la idea de formar una nueva sociedad con el nombre ya directamente de Sociedad Antroposófica, antroposofía, que ya había sido utilizado como término, como palabra por Steiner en algunas conferencias anteriores. Entonces, en ese mismo año, principios de 1913, se decide fundar la Sociedad Antroposófica, cuyos inicios fueron bien espectaculares en el sentido de que el primer catastro de miembros de la Sociedad Antroposófica ni más ni menos que alcanzó en ese año a 2.500 miembros. Y fue así, por lo tanto, como a partir ya de 1913 comienza a funcionar la sociedad antroposófica propiamente tal, y en el cual Steiner, por supuesto, ya dio totalmente rienda a su pensamiento y a la manera como él creía que debían ser las cosas. De modo que, bueno, esta es una parte interesante de la evolución en la biografía de Steiner, de la evolución del pensamiento de Steiner. Y también es interesante porque vemos que muchos de los textos que son fundamentales dentro de la antroposofía fueron textos que surgieron al alero de la participación de Steiner dentro de la sociedad teosófica, y eso explica también la enorme similitud que tiene todo el conocimiento de la teosofía con muchos aspectos de la antroposofía. No en vano este texto que se llamaba Teosofía, que es uno de los textos principales de la antroposofía, ya entendemos por qué tenía este nombre. De modo que es interesante esta pasada de Steiner por la sociedad teosófica. Si bien él dice que no, en su biografía él apunta que no extrajo ningún conocimiento de lo que la teosofía impartía. Sin embargo, cuando uno examina las posiciones o la manera en que ambas sociedades eh, ven muchos aspectos del mundo, por cierto que vemos que hay muchas similitudes, y si bien Steiner siempre mantuvo una línea occidental contraria al orientalismo que mantenía la teosofía, se abstuvo de dar los nombres sánscritos que daba la teosofía, y él daba siempre los nombres en alemán o los nombres occidentales, pero sin embargo claramente hay un tronco, un tronco común a raíz del cual creció parte importante del pensamiento de Steiner, independientemente, por cierto, de la enseñanza de Blavatsky, de la enseñanza de los grandes teósofos, pero que tenían muchos puntos en común. Así que eso les quería compartir hoy día, y en otro momento vamos a subir algún otro material que sea de interés para todos. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado. Nos vemos.